nadie te pasa, nadie te pasa. Estamos en el 98.7, son las 9:12. Es el momento de recibir a nuestra invitada, la socióloga, directora de Cifra, Mariana Pomies. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Mariana, buen día, bienvenida. Buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos varios asuntos arriba de la mesa, ¿verdad? Incluso sobre los cuales Cifra en particular ha hecho algunos trabajos, desde la relación que de Uruguay con este asunto Venezuela. Son asuntos internacionales que pegan mucho en la interna de nuestro país. A veces me pregunto si ocurre con tanta intensidad, tanto en otros países. Me da la sensación que no, pero no lo sé. Casos como los de Venezuela, ¿verdad? Justo, mira, estuve hace 20 días en España y en Madrid estaba esta misma discusión, porque Claro. Podemos estaba protestando contra el gobierno porque el gobierno ¿no? hacia Venezuela, y yo decía, pero es como estar en Uruguay. Yo pensé que esto solo pasaba en un país chico, sin embargo en España también estaban con la misma discusión y era la misma tensión entre la izquierda y los partidos de no izquierda, que no necesariamente son derecha, con el tema Venezuela, sí. Mirá vos, bueno, mirá, me aleccionás en ese aspecto. Dijéramos en criollo, Maduro nos está embromando a todos. Maduro nos está embromando a todos. Eso por un lado, ¿no? La gestión del presidente, que también hace poco la evaluaron, el presidente Tabaré Vázquez. Y también, bueno, gana además, como creo que fue lo último sobre lo que ustedes trabajaron, es cómo está percibiendo el público el consumo de marihuana y su venta en farmacia, en un contexto donde el cual tanto Cifra como otras empresas consultoras, en cuanto a intención de voto, da algunos asuntos que parecen a esta altura bastante indiscutibles. Me gustaría este análisis tuyo. 1, la fuerte caída de intención de voto del partido de gobierno, y que la intención de voto sea favorable al Partido Nacional por encima del Frente Amplio ya dejó de ser una novedad, porque allá hay como unas cuantas mediciones que van en esa dirección, ¿no? Sí. Empecemos por esto último. Esa, justamente, la intención de voto más favorable al Partido Nacional con relación al Partido de Gobierno, podría resumirse en que, lo grosereo de gusto, todos aquellos que votaron al Frente Amplio, pero si hoy se les pregunta, por lo menos no están dispuestos a votarlo hoy, ahora, ya, dudan, ¿no? ¿Significa que ya se pasaron para otro lado? No, significa que si las elecciones fueran hoy, y si mantienen su enojo, votarían probablemente en blanco o anulado. Todavía no se han pasado a ningún otro lado, y de hecho hoy el Partido Nacional tiene una intención de voto un poco más alta que el Frente Amplio, pero en general es porque retiene sus votos de las elecciones pasadas y gana unos poquitos del Partido Colorado o unos muy pocos del Frente Amplio, pero todavía no logra captar o seducir a estos desencantados, enojados, que hoy, si las elecciones fueran este domingo, no votarían al Frente Amplio. Y podríamos decir que esos desencantados, enojados, o como se le quiera decir, ¿lo son por derecha o por izquierda con relación al gobierno? Decepcionados porque el gobierno está haciendo cosas que a ellos no les gusta porque afecta a sus intereses, entonces podría decir, me cobran muchos impuestos, por decir algo, y podría decir desencantados por derecha, ¿no? No sé, estoy especulando. O aquel que dice, el gobierno no aprovecha y no va mucho más allá, cobrándole impuestos a los que más tienen, y por lo tanto podría ser un reproche por izquierda. A ver, el grueso de las deserciones vienen por el centro. El Frente casi no tiene votantes de derecha. Vienen te entendí, pero igual está buena la viene por el centro. Buena, sí. Me refería a eso. Sí, hay muchos desencantados por el lado más extremo de la izquierda, pero que esos no ven muchas alternativas reales. De hecho, si ya la elección pasada no eligieron Asamblea Popular es porque están tratando de tener un voto más efectivo. Entonces difícilmente se vean seducidos por los otros. Entonces, que los hay desencantados por la extrema izquierda, seguro. Hay un montón de críticas que le hacen. Son una minoría,
ya los de extrema izquierda son una minoría y no ven otra alternativa, por lo cual es casi un voto cautivo, salvo que Asamblea Popular se mostrara con más posibilidades de algo, pero si no, son un voto cautivo. Por el lado del centro, sí, hay muchos desencantados, pero el problema no son los impuestos de esa gente. O sea, el Frente no está perdiendo votos porque la gente se queje de los impuestos que le saca, porque el Frente tiene votantes en el nivel medio alto y alto también. El problema viene más por las promesas no cumplidas. Hay una decepción. Gestión, podríamos decir. Sí, básicamente. Gestión y no encarar los problemas de la propia izquierda. Es un partido que en 3 periodos de gobierno es lógico que está teniendo problemas de discusión sobre el manejo de fondos. No vamos a hablar de corrupción porque todavía no hay nada aprobado, pero sí respecto a hay un mal uso de los fondos o un manejo inadecuado de los fondos, y eso a los votantes, sobre todo los más educados de centro izquierda, les molesta que el Frente no lo reconozca. Yo creo que si desde el principio hubiera sido más llano en decir, bueno, sí, acá hay un problema, alguien se equivocó, el ser de izquierda, parece que para algunos votantes del Frente parece que el ser de izquierda es como una garantía genética de honestidad, y eso está comprobado en el mundo que no es así, que el mal manejo de fondos o la inoperancia o el hacer mal las cosas está en todos los partidos, y cuanto más tiempo esté, más factible es que alguien haga mal las cosas, se tiente, maneje mal los fondos, y el no reconocerlo es un problema, porque es no asumir una realidad. Yo creo que hay votantes del Frente que sienten que a sus líderes les está costando asumir la realidad, viven como en un mundo paralelo de creer que algunas cosas, porque las niego, dejan de pasar, cuando todo indica que hay cosas que están pasando. Lo mismo pasa con Venezuela. O sea, si las cosas que el fin de semana escuchaba a Richard decir, si nosotros tuviéramos el gobierno que tiene Venezuela, la izquierda estaría escandalizada de las cosas que están pasando. La cárcel por ir a una manifestación o por expresar sus opiniones. La cárcel o la muerte. O la muerte, o sea, eso es escandaloso, y para los uruguayos en particular de izquierda, que tienen su historia de lucha contra la dictadura, sería mucho más escandaloso. Eso me parece muy, muy interesante, porque... Y yo sé, la izquierda tiene como, desde la perspectiva histórica, tiene una presunta fragilidad que se la evidencia la oposición cada tanto y que tiene que ver con su fidelidad democrática, ¿no es cierto? Sí. El no reconocer justamente, por decirlo menos, la fragilidad democrática en Venezuela le daría razón a ese razonamiento. Eso tiene que ver con lo histórico, que es como el punto débil histórico de cómo para muchos es visualizada la izquierda. Ahora tiene otro punto que históricamente había jugado a favor la izquierda, y que tiene que ver, somos éticos, somos honestos, la famosa frase, pero que viene del mucho antes, nadie mete la mano en la lata, y si alguien la mete le cortamos la mano, ¿verdad? Que es lo que la gente de izquierda desea, quiere, ¿verdad? Y ese costado hay distintas señales que parecen contradecirse con ese legado. Sí. Unos parecen darle la razón a los que nunca fueron del Frente Amplio, y otros parecen desencantar a algunos que sí son del Frente Amplio. ¿Eso hace ruido de todos modos en la intención de voto? Sí, hace ruido. Hace ruido porque muchos votantes sienten que el Frente está negando la realidad. O sea, que no está reconociendo los errores y que está queriendo tapar con el dedo algo que es imposible de tapar. Y eso es un pecado duro de llevar por los demás. O sea, pues si vos no reconoces la realidad, ¿qué garantía me da que vas a actuar como gobierno atendiendo a la realidad? Si cuando el problema viene de tu familia no sos capaz de decir, miren, acá hay errores, y los vas a tapar, no me das confianza como gobernante. Ese es el problema. De izquierda o de derecha, la gente espera que sus gobernantes sean éticos y se comporten adecuadamente. Si cuando alguien no se comporta adecuadamente hacemos de cuenta que no existe, no me das garantía. La honestidad y la transparencia es un valor fundamental entre los votantes de todas las fracciones ideológicas. Y cuando un partido está, por lo menos no siendo deshonesto, no intentando reconocer o buscarlo, eso genera enojo. Y obviamente que alimenta a la oposición y a los votantes de oposición, refuerza un montón de discursos anti-izquierda que ya estaban.
La pregunta también podría ser esta, ¿no, Mariana? Porque en Uruguay, hablando de peculiaridades, ya es el tercer gobierno consecutivo de un mismo partido. Eso ya luce como una rareza, o por lo menos algo excepcional, ¿estamos de acuerdo? Sí. Además, un tercer periodo con mayoría parlamentaria, sumale otra, además de un partido político que históricamente desde su construcción, que ya tiene unas cuantas décadas, fue como el partido que se oponía, ¿no? El desafiante, el retador. Con mucha cultura de oposición y poca de gobierno, le costó. Ahora bien, sin embargo, el gobierno en la primera instancia parece que lo hizo en forma satisfactoria, al punto tal que la ciudadanía le dio la confianza otra vez. Exactamente. Y en el segundo pasó lo mismo, que parece que se la dio de nuevo, ¿no? Sí. Ahora estamos transitando el tercero. Y siento que de algún modo siempre nos preguntamos, yo mismo, che, el Frente Amplio parece que está perdiendo intención de voto, parece que se debilita, y no sería lo raro hacer, no sería lo correcto hacer la otra pregunta, decir, che, mirá vos todavía cuántos votos tiene el Frente Amplio a pesar de que ya lleva 3 periodos gobernando. Sí, creo que las dos cosas son ciertas. El vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso está por la mitad, es cierto. Es cierto que mantiene ese medio vaso y mantiene una intención de voto muy alta. Ahora, claramente no es lo que el partido quiere, porque el partido intenta volver a ganar. Obvio. Entonces, desde sus expectativas... Desde la perspectiva del partido lo entiendo. No solo de su estrategia y desde sus votantes. ¿Sí? Entonces, creo que es cierto que el desgaste en un gobierno, y en eso está toda esa discusión de la rotación en el gobierno, ¿no? Que es sana, que ayuda a que estas cosas no pasen, que la gente no se atornille en los asientos, que en Uruguay, que es un país chico y con pocas opciones, se da más. Es más frecuente porque realmente, o sea, las opciones laborales y de desarrollo y de crecimiento son más limitadas. Entonces, una vez que alguien pasa 10 años en el Parlamento, ¿qué posibilidades tiene de salir afuera? Entonces, la gente sí se atornilla, y por eso tenemos parlamentarios que ahora se habló en algún momento de reglamentar la cantidad de periodos que puede estar un parlamentario en el gobierno, porque es cierto, se va... dicen, bueno, ¿cómo es la palabra? Aburguesando, o se va quedando en ese lugar, y además también va perdiendo contacto con la realidad laboral, con la realidad de la gente que no está en ese lugar de decisión y de pero bueno, eso es una de las bibliotecas. Otras dicen que si la gente lo sigue votando, no importa esa bondad de la rotación, claro. Lo que importa es que siguen siendo la mejor opción para la población, y la población sigue creyendo que ese es el camino. Sí, lo que nos llevaría a otra discusión es cómo se arman las listas, etcétera, ¿no? Sí. Porque... Sí. Creo que han hecho ustedes o algunos de tus colegas ejercicio acerca de cuando uno vota una lista, a cuántos conoce de esa lista, ¿no? Por supuesto. Y la respuesta creo que es 1, 2 y hasta por ahí nomás. El primero y el segundo, y con suerte, ¿no? Y con suerte, es cierto. Y a veces nosotros lo hacemos a nivel cualitativo. Gente que ha votado las listas más votadas, que tiene más parlamentarios, no tiene ni siquiera, no tenían ni idea antes, ni tienen ahora idea si esos parlamentarios entraron por la lista, si los llevaron ellos a ese lugar o no. Sí, en todo caso, eso si luce como una debilidad, es una debilidad de todo el sistema, no del partido que esté gobernando, por supuesto. Lo que pasa es que el partido que tiene más votos y más parlamentarios es donde más se nota, y los partidos chicos es el que conocían, obvio. Yo recuerdo un viejo y querido amigo que se enojaba porque él votaba al Frente Amplio, y se enojaba porque llega un momento, dice, en que uno no conoce los diputados de su partido, y eso habla de que, bueno, pero es al revés, justamente es porque estás creciendo. Claro. Cuando siempre salía 1 o 2 de tu partido, los conoces siempre. El día que metes 15, claro. Bueno, hay 11. También entonces viene la discusión de quién son los votos, ¿no? Porque ahí está la discusión con algunos parlamentarios que disienten con su lista o con su grupo, y bueno, a mí me votaron. Bueno, en realidad no sé si te votaron nada, vos votaron la lista que estaba encabezada por fulano, que era el más conocido. Sí. Pero esa es otra discusión. Sí, es otra discusión. Porque pero el sistema le da la razón de que está ahí porque lo votaron. Ojo que esa es otra discusión que en algunos lugares la resuelven de otra manera, no todos actúan como en Uruguay, ¿no? Sí. Las listas planchas, donde uno las listas abiertas, elige, sí, por supuesto. Sí, hay muchas alternativas y muchas posibilidades, y sí, es cierto. Vamos a una breve pausa, pero antes, para terminar, supongamos que entonces hay un ciudadano que se siente que este gobierno ya se desgastó por distintas razones, o por, como ustedes también nos enseñan,
es difícil que una persona tome una decisión por una única razón, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando quiere acordar es un cúmulo de cosas que te van Casi, llevando. A casi. veces la última, la gota que desborda el vaso parece la obvia y no necesariamente es la que más pesó Exacto. en el desgaste previo. ¿verdad? Entonces ponele que un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de hace que digas, bueno, esto no los voto más, ¿no? Sí. Ahora, si fuera ese el escenario con relación al Frente Amplio, esa persona ya votó al Frente Amplio y por lo tanto, como vos decías hace un ratito, se siente, por decirlo menos, de centro izquierda. Sí. ¿Verdad? Sí. Es raro que se sienta de centro derecha Sí. o claramente derecha si ya los votó. Sí. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí. Desde ese lugar, la otra opción electoral que surge con fuerza y un candidato que por supuesto está muy consolidado es obviamente la calle Pou. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esa persona votaría a la calle Pou que, por decirlo con estos mismos esquemas, estaría en el centro derecha? ¿No buscaría algo que esté un poquito más cerca para que el salto no sea tan abrupto? ¿Me lo contestás luego de la pausa? Estamos con Mariana Pomies, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con la socióloga Mariana Pomies, que... bueno, estás contenta porque ganó tu cuadro el fin de semana, ¿no? Ganaron todos los cuadros. No, bueno, me dio pena porque perdiera Defensor. No perdió, empató. Bueno, pero perdió, quedó abajo de Nacional en la anual. Sí. Sí. Veníamos con mucho viento en la camiseta Defensor, yo pensé que iba a ganar, no era un partido complicado y sin embargo, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y cómo la ves para el Uruguay-Argentina? ¿Se complicó ese? Qué disgusto. Si siempre es complicado Suárez, ahora. Qué disgusto. No, ya Argentina era complicado con Suárez, o sea, yo creo que tenemos la excusa de que perdemos porque no estaba Suárez, porque si no hubiera sido como esos duelos terribles, a ver quién es el mejor, Suárez o Messi, Claro. y no Uruguay y Argentina. Bueno. Pero bueno, ese era un punto que yo ya lo daba por perdido, hay que seguir para adelante. Bien, además con Argentina en general nos va mal, incluso acá, ¿no? Así que y tampoco Argentina habría- tiene un cuadrazo, Por tiene favor. jugadores impresionantes, puede Sí, hacer sí. dos cuadros con su selección. Coincidimos, Mariana. Bueno, volviendo al asunto, supongamos que entonces ese cóctel de razones que hacen que, primero, a cualquier gobierno del mundo gobernar 3 veces debilita en un sistema con garantías y con libertades vigentes, ¿no? Sí. Estamos hablando de ese contexto, que es el contexto de Uruguay, ¿no Sí. es cierto? Entonces, alguien podría decir, 3 veces, la mayoría de los gobiernos se gastan 3 veces seguidas, Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero además este gobierno está teniendo una cosa particular que a mí me llama la atención como analista y mirando los datos, ¿no? El tema de la percepción de la situación económica, que ha sido, en realidad es un tema clave, es el que llevó al Frente a ganar la primera vez, la segunda y la tercera. Sí, el Frente no solo porque era una tendencia que se venía dando, pero la crisis del 2002 lo ayuda. Sí. Iba a ganar, pero creo que le da un espaldarazo. El que Mujica gane tiene que ver con una percepción de que la situación económica estaba muy bien, porque, por ejemplo, factores como la inseguridad, que es un tema muy importante para la población, desde antes de Tabaré Vázquez venían mal, empeoraron el gobierno de Tabaré Vázquez y aún el de Mujica, y la gente igual votó al gobierno, aún quejándose de que no resolvían el problema de la inseguridad. ¿Qué es lo que sí funcionaba? La economía. Claro. Mientras la economía funcionó bien y la percepción de que voy a estar bien, estoy mejor, mi sueldo aumenta cada 6 meses, no aumenta el desempleo, bueno, vamos a lo seguro, ¿sí? Lo siguieron votando 2 veces más después del primer gobierno. Hoy tenemos una percepción de la situación económica bastante deteriorada, ¿sí? Y eso es un problema para el Frente Amplio. Ahora, es curioso esto. No. Cuando no es, lo raro es que los indicadores no dicen eso. Eso es lo que a mí me llama la atención. El problema que está teniendo el gobierno para convencer a la gente que la situación económica no está mal. Porque uno, si mira los indicadores macro del gobierno, el desempleo no aumenta, la inflación está contenida, el índice de salarios, los salarios siguen aumentando por consejo de salario cada 6 meses, uno entra a los shopping y a los supermercados y la gente cada vez gasta más. ¿Y por qué la gente está preocupada por la situación económica? Hay algo ahí que está fallando. Y eso puede hacerle perder el gobierno al Frente Amplio. Mira, en todo caso, toda esa suma de cosas,
Bueno, está bien, yo no los voto más, diría uno, ¿verdad? Ahora, ¿se va al centro derecha? ¿Se va a votar a la calle Pou esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Qué cosa puede esperar uno que ocurra? A ver, hoy no se va a votar a la calle Pou porque por algo mi encuesta, y yo le creo a mis números, me da en torno a un 40% de gente que dice que votaría en blanco, anulado o no sabe. Si fuera tan fácil... O sea, es el partido que gana hoy día, ¿no? Sí, si fuera... No gana porque es imposible, pero igual sigue ganando, ¿Cuándo? Claro. Si fuera tan fácil, hoy estarían todos con intención de voto al Partido Nacional. Capaz que ni siquiera la calle Pou, el Partido Nacional te dice, bueno, voto cualquier blanco, porque capaz que es más difícil pasarse tan fácil del frente a la calle Pou, ¿no? Hoy no. Quiere decir que la oposición no está logrando convencer. ¿Que no lo puede hacer de aquí a 2 años? Sin duda, todos pueden hacer las cosas bien y lograr captar esa opinión. Lo que uno dice, si ahora no lo están haciendo, deberían pensar en cosas alternativas, o por lo menos en mejor aderezo para la ensalada. Si hoy así como está, donde el único candidato seguro en el Partido Nacional es la calle Pou, Larrañaga ahora dijo que sí, pero durante un tiempo venía con dudas, hay otros posibles candidatos, pero no están definidos, el Partido Colorado tampoco tiene candidato, o sea, así no resultan atractivos. Tienen que pensar en aumentar esa oferta. Obviamente que ni la calle Pou ni Larrañaga se van a bajar. Yo creo que lo que hay que buscar es otros que sumen al partido, que tengan perfiles diferentes. Ajá. Ampliar el espectro ideológico de los partidos. En el caso, por ejemplo, también del Partido Independiente, que es el que podría tener un espectro ideológico más parecido, yo creo que es su oportunidad de mostrarse más, de mostrarse efectivo, porque el problema que tiene la gente es que votar un partido pequeño tienen la sensación de que no están aprovechando el voto. Bueno, hay que mostrar la efectividad de los votos pequeños, de los partidos minoritarios, y ese es un trabajo de convencimiento. Yo creo que ahora, en esta situación, todos los demás tienen que trabajar mucho, tienen el doble de deberes que si la intención de voto del Frente Amplio fuera allá arriba. Claro, y la oposición tiene que actuar, porque uno tiende a hablar de la oposición como si fuera una unidad más, no lo es, ¿verdad? No lo es. Y entonces, ¿cómo coordinar? Porque yo imagino, ¿no? Yo soy la calle Pou, que soy el que más intención de voto hoy día recojo, y que de alguna manera me transformo como en la proa de este barco. Pero yo creo que él tiene que ser consciente que con él solo no alcanza, que necesita de socios diferentes a él, de socios que estén con él, pero que tengan perfiles ideológicos y de visiones de la realidad y del país diferentes, para captar a esa gente que ya no se sintió conforme con él, por eso no lo votó en la elección pasada, y que todavía tampoco se siente conforme con él, y por eso hoy no manifiesta su intención de voto hacia él. Entonces yo creo que la estrategia adecuada de ese líder es tener en su partido o en su cuadro opciones diversas, de modo de poder captarlos. Bien. Dejemos el asunto un ratito, porque quiero que vayamos a el consumo de marihuana y su venta en farmacias, que esto fue publicado hace poquitos días, 4 o 5, y que tiene que ver con justamente cómo está siendo percibido por los uruguayos la marihuana en general y su venta en farmacias en particular, ¿no? En un momento donde empezó a adquirir otra dimensión el asunto de la aplicación de esta ley, con los inconvenientes que están teniendo a nivel financiero, bancario, etcétera. El registro que ustedes hacen del asunto fue previo a que estallara esta mini bomba, ¿no? Sí, fue previo porque terminamos la encuesta el día que se empezó a vender en las farmacias, ¿sí? Entonces incluso fue previo a la experiencia de la venta. En ese estudio ustedes ya habían hecho otros anteriores, ¿no? Sí, o sea, lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Acá lo primero que a mí me parece importante destacar es que el tema de la venta de marihuana en las farmacias no es un problema ni central ni importante para la población, ¿sí? Si le creemos, yo le creo, pero otras encuestas también lo muestran, un poco más del 80% de la población ni consume ni consumió. Entonces ya no es un problema ni propio ni de su familia. Acá tengo que hacerte una pregunta que es casi de básica, previa a toda consideración. Cuando los sistemas de encuestas implican detectar respuestas o testimonios falsos o de credibilidad baja, ¿no? Imagino. Sí. Y supongo que algunos temas
están más predispuestos a la mentira o al engaño que otros, ¿no? Sí. De muy diversos tipos. Estoy pensando a veces en las prácticas sexuales que cada tanto hay. Y bueno, y el consumo de la droga. Y exacto. El tema es que también, y por eso a nosotros nos llamó la atención, lo que ha pasado, ya desde que el tema se puso arriba de la mesa, es que dejó de ser un tabú. Hoy por hoy, a nivel de opinión pública, es más, a los jóvenes, si es legal está bien, lo puedo decir. Y aunque todavía hace 2 o 3 años no era del todo legal, ya estaba esa idea. Entonces, no estoy preguntando por el consumo de cocaína o la práctica sexual, no sé, cosas que no... Esto es legal y además la gente ya lo percibe así, con enojo o con satisfacción. Pero hay una percepción de que no está mal decir que fumé o fumo marihuana. Y además siempre les dábamos la opción de probé alguna vez. Que eso ayuda, aunque lo consuma todos los días, sí, alguna vez, pero... Y de hecho, nosotros cuando hacemos tenemos sistemas de encuesta a través de los dispositivos celulares donde se graban y escuchamos, y a mí me gusta escuchar siempre algunas para tener como no perder. La gente que lo confiesa sin ningún miramiento, porque hoy está la percepción de que ya no es un delito, no está mal visto, es más, hasta está de onda. También nos encontramos con algunos que dicen, ay, sí, yo... Y en realidad es más porque está de moda que porque... ¿Sí? Entonces... Como quizás en algún momento pudo haber sido el cigarrillo. Por supuesto, es que sustituyó y en los adolescentes lo sustituyó. Hoy fumar no es ser rupturista como lo era cuando yo era adolescente. Hoy es fumar marihuana. Porque el tabaco ya hay una conciencia en los jóvenes de que te hace mal y ya quedas como, no es que sos, qué moderno que sos fumando, no, sos un bobo, porque eso te hace mal. Y sin embargo dicen, pero la marihuana no te hace mal. También hay un problema de desinformación ahí en la población, ¿sí? Y para los adolescentes es más sano fumar marihuana que fumar tabaco, porque hay mucha desinformación, ¿sí? Sí. Y eso es un tema, porque si uno lee detenidamente la ley incluía un montón de artículos de prevención, de educación, de información que no se está cumpliendo. Y nadie sale a quejarse de que no se está cumpliendo. Y acá no es de ser, atrasado, puritano. El consumo de marihuana tiene los mismos riesgos que el consumo de tabaco. Y si hemos hecho una campaña y nos hemos puesto como adalid de la defensa de la salud contra el no consumo de tabaco, yo no digo prohibir el fumar marihuana o el vender, pero informemos como se ha informado con el tema del tabaco. Entiendo. Porque estamos haciéndoles creer a los adolescentes cosas que no son ciertas. Sí, no sé si alguien quiere hacerles creer, ¿no? No, pero si se legaliza y no se combate el tabaco, los chiquilines, alguien prende un cigarro y dice... legalizado ya hace mucho tiempo que está, ¿no? ¿Lo qué? El consumo, ¿verdad? ¿De marihuana? Sí, por eso, pero ahora está la percepción de que está todo bien. Entonces, que no es con el tabaco. O sea, la gente que prende un cigarro común... La gente, no me fumes encima, eso te hace mal, me vas como diciendo, sos bobo, te estás matando. Pero lo interesante igual de todo esto, qué interesante, Mariana, porque sin embargo, si me apoyo en las propias datos, números de cifra, en las propias cifras de cifra, y las personas que consumen son muy pocas. Sí, pero mira entre los jóvenes. Bueno, del mismo modo que en algún momento... Fue con el cigarro. Igual presumo, no sé si ustedes tienen datos comparados, ¿los jóvenes consumen más marihuana o tabaco? Sí tenemos comparado, no tengo acá presente, yo creo que es bastante parecido, porque también lo que pasa, nosotros hemos seguido también mucho de cerca el consumo de tabaco, porque hemos trabajado para el ministerio con el tema de toda la campaña del tabaco. Y bajó muchísimo entre los jóvenes el consumo de tabaco. Algunos dicen, bueno, fue sustituido el tabaco por la marihuana. Hoy 1/3 de los jóvenes de menos de 29 años consume marihuana. Y no tengo acá la cifra exacta, pero sí tengo el recuerdo de cuando miraba los tramos poblacionales, los que menos fuman cigarrillo común son los jóvenes. Entendido. Igual 2 o 3 cosas al pasar que me parece... Porque ahora quiero ir de lleno a los datos, que a mí me resultaron muy ilustrativos en algunos aspectos, sorpresivos en muchos y confirmativos de otras ideas en otros casos. No estoy acá, por supuesto, para discutirte, no soy tan mal educado, pero sí soy de los que cree que sostener que la marihuana es
ingenua, que no hace daño, es definitivamente equivocado. Yo estoy en contra de esa percepción. No creo que nadie la diga, también quiero decir, ¿no? Pero en todo caso estoy en contra de esa percepción. También quiero decir, lo digo yo que soy de los que probé una vez y solo una vez porque no sé tragar el humo. Entonces, no fumo cigarrillos y no subo, pero no me hago el crack simplemente porque no sé. Es de burro. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Es como decir, no manejo, pero de burro, no porque esté en contra de los autos. En mi caso sí conduzco. Bien, yo conozco personas que murieron de cáncer al pulmón por fumar, más no conozco personas que hayan perdido la vida por fumar marihuana. Lo que pasa es que el consumo de marihuana es mucho menos cantidad que o sea, si alguien se fuma justamente 40 cigarros, como hay gente que fuma, pero eso no quiere decir que no haga mal. No. Quiere decir que pronto la dimensión de los daños luce como por muy la distinta, cantidad, ¿no? por la cantidad, pero no por el unitariamente, es cierto, produce el mismo daño. El tema es que hay gente que fuma 40 cigarrillos en un día, comunes, y no te fuma 40 cigarrillos de marihuana porque si no estaría imposible de funcionar. Lo entiendo perfecto. Hay algunas cosas muy interesantes. De un año a otro no ha cambiado el consumo, ¿no? No. Y eso es lo que nos llama la atención, que aun cuando ya cada vez la percepción es más abierta a reconocerlo, si no aparece es porque realmente no ha variado. Y esto también quebra el mito, que se había dicho que con la legalización todo el mundo iba a consumir marihuana. No es cierto. En la legalización de la venta y un aumento, claro. Una mala noticia, claro. Porque entre otras cosas va a aumentar. provocar... No parece, ojo, no estamos registrando a los menores. Porque la encuesta no se hace a los menores de 17 años, que yo creo que ahí puede ser un problema, con esa percepción de legalidad y de que está todo bien, y que el cigarro está mal y no es de moderno y de onda fumar un cigarrillo común, eso puede cambiar. No lo estamos midiendo porque no encuestamos a los menores. Entendido. Y tampoco el sistema los abarca, porque la venta de marihuana es a mayores, claro. Es legal. Los menores siguen comprando ilegal. Bueno, del mismo modo que siguen comprando ilegal cigarrillos. Totalmente. O cerveza. Claro, pero digo, sí, o cualquier cosa, o sea, no entran tampoco dentro de la ley, a lo que voy. Sí. Bien. Para ellos no se legalizó nada. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta esa salvedad, el que no haya aumentado el consumo en este año habla de que por lo menos la visualización de la marihuana como algo más común no afectó el consumo. Después hay otros asuntos que me gustaría que subrayemos, que tiene que ver el porcentaje del grupo que probó o que consume marihuana. ¿Y ahí a qué conclusiones llegamos? Bueno, tampoco hay mucha variación, se mantiene. Es que yo creo que también el sistema, de alguna manera, y eso es algo bueno, no es que cualquiera va y compra en la farmacia, o sea, el que va es el que se anotó, o sea, es el que ya consumía, difícilmente haya incentivado el consumo. Lo que hizo fue que aquellos que ya consumían lo hagan más cómodamente, sin tener que buscar ventas ilegales o vincularse con la venta ilegal, que siempre es un problema. Ahora, me parece un dato muy interesante, dos datos muy interesantes que emanan, ¿no? Y tiene que ver que el mayor número de consumidores, ya sea porque consumen marihuana o porque alguna vez probó, está entre los 16 y los 44 años. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es un dato objetivo, porque incluso después de 45 para arriba cae abruptamente. Muy abruptamente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las generaciones y con esto que decimos de la extensión del consumo, pero no ahora, en los últimos 20 años. ¿Te acuerdas que una de las primeras entrevistas que le hicieron a los distintos vendedores de farmacias en estos días últimos? Sí. Uno era, y me asombró que la gente que venía era mayor, aludiendo a que tenían 30 y poco, ¿no? Sí, pero en realidad el consumo de marihuana no es de los últimos años. Claro. Uno diría, es más, empezó con el Flower Power, o sea, los hippies, pero claro, en Uruguay todo llega más tarde. Como 20 años, bueno, llegó como 20 años, pero en los 70, en los 80, y muy vinculado a la educación terciaria, si uno mira también. Y ese es otro dato que a mí no digo que me asombra porque de alguna manera lo esperaba, pero el porcentaje de los que probó o consume marihuana entre los que solo tienen primaria es muy bajo. Sí.
En los que tienen secundaria aumenta drásticamente, del 8 pasa al 18. Pero aumenta un 10% más, llega casi a 1 de cada 3 entre los que tienen educación terciaria, ¿no? O sea que también acoto más el problema de no es un problema para la población el consumo de marihuana, es un problema de pocos y de ricos o educados. No es un problema de la gente común y de la gente más humilde. Bueno, con lo que de alguna manera también se da de bruces con el temor a propósito de este tipo de normas o políticas acerca de que por la marihuana, un abuelo que piensa por la marihuana, mi nieto va a dejar de estudiar. Bueno, no. Ojo, lo que pasa es que la marihuana es de las drogas mejorcitas. Acá estamos preguntando por marihuana, pero el tema de la pasta base, que es la que más afecta. La pasta base no se vende en farmacia. Pero yo no estoy hablando de la venta, sino del consumo de droga. Sí. O sea, lo que sucede es que las drogas más dañinas son las que consume la gente más pobre, que no la estamos registrando estamos acá. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso que se dice, bueno, deja de estudiar, no tanto en facultad, pero el abandono del liceo, el consumo de pasta base en los liceos de la periferia es muy alto. Claro. Y la pasta base genera daños casi irrecuperables. Pero si hablamos de marihuana, ¿por qué estamos hablando de pasta base? Porque tú me pusiste el ejemplo, ¿no? del abuelo que dice, mi hijo deja de estudiar por la marihuana. Pero yo lo digo en el marco de la discusión de esta ley, cosa que hemos escuchado por eso. Muy frecuentemente. O sea, lo que pasa que el tema de la gente de menos recursos y la droga es otro problema. Es otro, sí. Y ahí sí se producen daños que generan el abandono del estudio, del trabajo, que no pasa con la marihuana. La gente fuma marihuana y funciona. Sí. Entonces no debería dejar de estudiar por la marihuana. Sí. Es más, verdad. Muchos la usan como un incentivo, pero... Sí. O por lo menos si parece el examen de raíz. Bueno, en todo caso hay un tercer asunto, que es el que tiene que ver con una de los aportes que hace esta ley, y ¿está de acuerdo con la venta de la marihuana para uso recreativo en farmacias? Y ahí el número de personas que están en desacuerdo es muy grande. Sí. En el último año bajó un poquito, pero muy poquito. Muy poquito. 72% estaban en desacuerdo un año atrás, 69% están en desacuerdo este año. Los que están de acuerdo aumentaron en esa prácticamente misma proporción. Estaban de acuerdo un 25% y ahora están de acuerdo un 27%. Y los que no opinan se mantienen, obviamente, ese punto, 3-4%. Pero claro, esto está antes de que en efecto se haya empezado a vender en la farmacia, ¿no? Sí. Yo te lo decía el otro día, para que me respondas ahora. Uno puede suponer razonablemente que al advertir que hace un mes que se está viendo en farmacias, y exceptuando estos asuntos que tienen que ver con la burocracia de los bancos, dijéramos. Sí, no solo la burocracia, desabastecimiento. Hubieron varios problemas, ninguno un problema grave de seguridad. Desabastecimiento, hubieron algunas imprevisiones que hicieron que tampoco fuera tan buena la venta en farmacias. No porque hubo robos ni aumentó la delincuencia, que podría ser el temor de mucha gente, ¿no? El tema de que las farmacias iban a ser una fuente de atractores para ser robadas. O que uno cuando vaya a la farmacia se iba a encontrar como que iba a haber campamentos. Sí. Igual había unas colas interesantes. Bueno, el primer día, ¿no? Sí, el primer día. Pero además de unos mancitos pobres que cuando les decían que no había, se iba. Arriba, yo decía, ojalá esta gente vaya al fútbol. Pensé en un momento jugando, porque soy muy futbolero, soy bastante más futbolero que marihuanero. Sí. Igual ahí hay una conjunción, ¿no? Entre uno pasea por algunas tribunas del estadio y el olor a marihuana es impresionante. Sí, bueno, pero yo voy al velódromo, vos sabés, también, y el olor a marihuana ya forma parte del paisaje olorífico de nuestra ciudad. Y probablemente de otras también, ahí no sé, porque no. ¿Vos que estuviste en España? No, nunca lo sentí. Ah, mira, y lo que a mí me asombró en España cuando fui, que se fuma mucho chocolate, ¿no? Como le llaman ellos al hashish. Mucho. Y que se fuma más, eso estábamos desacostumbrados, más en lugares públicos que acá. Sí. Nosotros acá nos desacostumbramos, en los últimos 10 años uno va a comer a algún lado y no hay, verdad, y allá sí. Eso acá, ahí se mantiene, pero tampoco se puede fumar en lugares, tampoco, ¿no? se puede, pero es menos rígido, la gente lo cumple menos de lo que se cumple acá. Igual ha cambiado en los últimos años. España ha perdido ese fumador en los bares, pero todavía no son tan estrictos como acá. Y después, yendo al porcentaje de cada grupo que está de acuerdo con la venta de marihuana en farmacias, bueno, por supuesto, están más de acuerdo los que ya han probado que los que no probaron. Sí.
están más de acuerdo en que se venda los que tienen educación terciaria que son los que más consumen. Que bueno, obviamente, no hay muchas sorpresas. Y después a mí me resultó bastante... Ahí se empareja más en cuestión de edades, ¿no? Sí. Sí, igual tenés 18 puntos de diferencia entre, o sea, el 38% de los más jóvenes está de acuerdo con que se venda en farmacias, mientras que el 20% de 60 y más. Pero por decir de algún modo, entre ese 20% que 60 o más están de acuerdo en que lo vendan, en realidad me fui, mirá que la estudié, bien. Hago los mandados, Perfecto. Mariana. El 6% solo había fumado, lo que habla de una actitud, de lo que decís vos hoy, una apertura, una en aquellos, de hecho, todos tienen hijos, abuelos, primos, sobrinos que... De hecho, el 22% de los que no probaron está de acuerdo con que se venda en farmacias. Me parece un dato interesante, ¿no? Sí. Si tuviéramos que... Ustedes la escriben, ¿no? Llegar a una síntesis de estos datos, ¿qué dirías a propósito de este tema, Mariana? Subrayando qué datos la encuesta vuelve a reafirmar, qué cosas importantes. Bueno, la primera es que no es un problema trascendente para los uruguayos porque más del 80% no lo probó y 7 de 10 no están de acuerdo con que se venda en farmacias. Ya ahora no la estamos, no lo medimos porque ya es así, pero cuando se discutió el tema de esta ley, de la ley 19.000 y pico, ¿no? De la que estamos hablando, ya la mayoría no estaba a favor de esa ley y de que se legalizara de esa forma el consumo de marihuana. Entonces, ¿se ha suavizado un poco esa oposición? Sí, pero no es un tema con el que la gente ni se sienta cercano ni esté a favor, ya sea de esa ley o de su implementación en la venta en farmacia. Perfecto. Dos asuntos bien contundentes ambos. Sí. No, más bien que no me gusta esto. No me gusta. Y más bien que me preocupa poco. Tal cual. ¿No? Salvo cuando se empiezan a pelear por cuáles pueden ser las consecuencias. Yo creo que la semana pasada Mujica diciendo que... no lo dijo así, pero se toma así, como que se podía trancar el Parlamento, si no se lo solucionaba. Aclarando, creo que para Canal, no me acuerdo del viernes. Sí, por supuesto, pero cuando lo aclaró ya, la gente se había enojado y había salido toda la oposición a decir es una vergüenza, que cómo va a amenazar con trancar el Parlamento es resuelve cosas importantes y no estamos hablando de algo importante y que le preocupe tanto a la población. Entonces alimentó a las fieras, como se dice comúnmente, innecesariamente. Y además, yo creo que hasta un poco irresponsablemente, porque él no está en el gobierno, pero forma parte del gobierno. Y esta situación viene desde su gobierno. Yo entiendo que él se sienta amenazado con su obra, o con la que es una de las cosas que más sobresale de su gobierno. Pero no puede olvidar los intereses de su partido y los intereses nacionales por un enojo. Bueno, mira, qué bueno que me decís esto. Al final no lo tenía pensado, pero va en dirección de un pequeño editorial que hice en este programa. Bueno, y parte de la opinión la compartimos en Esta Boca es Mía, que yo tuve la alegría de volver a verte la semana pasada. Y tiene que ver con esto. Necesito conocer tu opinión al respecto, porque yo siento que luce como una contradicción, porque por un lado el sistema reacciona enojándose con Mujica, señalándole cómo usted por un asunto es capaz de, llamarle la palabra que quiera, pero en el fondo era amenazar con que entonces mis legisladores no estarían dispuestos a llevarle cosas al gobierno. En un momento que se estaba votando la rendición de cuentas. Un gobierno que además es el tuyo, ¿no? Sí. Luce como destemplado, sí, por decirlo menos. Sí. Yo coincido con esa apreciación. A tal punto coincido, y a tal punto coincide la oposición, que a pesar de que esto pudiese ser favorable para la oposición, porque estaría diciendo Mujica, no le llevaría cosas a mi gobierno, ¿verdad? Sí. Debilitaría el gobierno, y por lo tanto esto, lo entiende cualquiera, obra a favor de la oposición, le dice, no, esto es irresponsable y esto está mal. Sí. Sin embargo, y repito que yo en eso estoy de acuerdo, sin embargo, advierto que no me gustó la ley llamémosle la marihuana, ¿no? Sí. Que en realidad lo que hace es la producción y distribución. Pero la gente le dice así. Bien, la ley de la marihuana. Sin embargo, por acciones que no dependen del gobierno, se está teniendo problemas a aplicarla. Ahí también no hay una debilidad institucional y legal. ¿Por qué la oposición no sale a decir, no voté esta ley, pero no me gusta que no pueda llevarse a cabo?
No, la oposición no sale a decir eso. Lo que pasa que ¿No ahí, luce como una contradicción? No, ahí hay un problema con el tema del voto de las leyes, y yo me voy a la percepción de la opinión pública. Esta no es la primera ley que tiene problemas con su reglamentación o inconstitucionalidad, o que va contra las leyes supranacionales. O sea, todos los acuerdos que firma Uruguay lo comprometen a que sus leyes estén en ese marco. Sí. Nos guste o no, y los acuerdos no se discutieron, ¿sí? Y la gente percibe que desde el Parlamento, y esta es una más, se votan leyes que están mal, que tienen problemas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la percepción también, lamentable, de que la calidad de los parlamentarios es cada vez más baja. Y uno no espera que el parlamentario tenga que saber de todo, pero los asesores, no puede ser que se voten leyes que después no se pueden implementar, que están mal o que son inconstitucionales. Y esta es una de las que viene pasando. Eso es un tema, ¿no? Entonces habría que ver, y están varios que dicen, esto se avisó antes. Entonces, que antes de haber hecho esta ley tendrían que haber considerado el tema. El sistema político no, ¿verdad, Mariana? Bueno, Vergara, o sea, varios han salido a decir, es que es muy difícil, pero del propio gobierno han salido a decir, miren que esto ya, Vergara en algún momento esbozó que era un problema, porque él conoce todo el marco internacional y con el tema de los bancos, ¿no? Yo me refiero cuando se discutió la ley, a lo mejor se me escapa la tortuga, es más, no sé si no era ministro de Economía, Vergara, ¿no? Sí. No sé si lo dijo, pero en todo caso... Hay algunos que dicen que algo advirtió, ¿sí? Uh-huh. O sea, con el tema, porque la ley tiene una sola exposición clara de que va a ser en farmacias, y tiene muchos artículos. La ley es larguísima, si uno la lee no llegas más a lo importante, porque es muy compleja la ley, ¿sí? Entonces... Es cierto, violan nuestra soberanía al decirnos cómo podemos hacer las cosas. Bueno, pero las violan en un montón de cosas. Hay cosas que no se pueden hacer porque las leyes internacionales lo dicen y no se discuten. Sí. Y a nosotros y a todo el mundo, o sea, para poder subsistir en un mundo global, porque ese es el tema. Después queremos salir a hacer transacciones afuera, que tener ¿cómo se llama lo que te dan las empresas, las calificadoras? Tener una calificación de riesgo que nos permita hacer dignos de inversión. Todo eso lo queremos. Bueno, hay que cumplir determinados parámetros. Y el combate al narcotráfico es un combate mundial, que además todos lo apoyamos. Pero acá luce como contradictorio, ¿no? Bueno, porque justamente este es dinero que se le quita al narcotráfico. Esa es otra discusión, pero esa es la intención, y yo creo que... Pero si se lo compro a la farmacia y no se lo compro a la Boca... Sí, el tema sé si es discutible eso. Bueno, sí, lo que está discutido, bueno, si la farmacia además ni siquiera se termina de aprovisionar lo suficiente, termino yendo a comprar a las... Bueno, pero en todo caso, me remito al artículo de búsqueda a propósito... Es imposible de medir porque el narcotráfico no se puede medir, porque eso sí que no se puede... no se puede encuestar, no se puede saber, o sea, cuánto bajó o aumentó, no lo sabemos. Pero... No somos amigos, pero me da la sensación que el vino te gusta. Sí, me gusta. Bien. En su moderado consumo. Bueno, no, sí, claro. O sea, pasás el aviso por la duda. Si nosotros tuviéramos que comprar vino a una esquina oscura, que un tipo lo hace en el fondo, y ahora vamos a una vinería y compramos un buen vino, es obvio que ese dinero ya no lo invertimos más. Sí, no sé si compraba en el tipo no sé si me animaba a ir a comprar al del fondo, pero sí. El tema es el impacto, si realmente, si es real. Bueno, no, tampoco me gustaría mandar un amigo, pero la verdad que todo ese mundo a mí me da mucho miedo, y me parece que es un mundo muy peligroso en el cual una vez que uno entra... De hecho, muchos de estos consumidores... Ahí están las razones por las cuales pero no siempre son ley, ¿no? Bocas muchos de estos consumidores tienen sus propias plantas, tienen amigos que plantan. Todos conocemos amigos que plantan, que tienen 2 o 3 plantitas y que le consiguen y que le venden. No estamos hablando de consumidores que vayan a bocas de pasta base, ¿no? Porque además estos educados de educación terciaria tienen otros puntos de compra, ¿sí? Pero bueno... A ver, yo lo que voy es que no estoy segura de que esto sea un atentado a nuestra soberanía, ni que haya que mirarlo así. Hay que mirar en cómo perfeccionamos o cómo se arregla este entuerto de modo que la ley se pueda cumplir. No siento que porque a nivel internacional prohíban la venta de drogas y que las instituciones que están vinculadas queden por fuera del sistema legal, atente contra nuestra soberanía. Creo que lo que hay que buscar es la manera de que la ley funcione.
Si no puede ser en farmacia, aprendamos del mundo. En Estados Busquemos Unidos. otras formas. Claro, en Estados Unidos, en Holanda, se venden en dispensarios y la gente paga cash. Sí. No, pero ¿y ese dinero dónde va? Bueno, Ahí lo está vende el la Estado. madre. Sí, lo vende el Estado y lo trabajarán. Hay que buscar cómo lo hicieron los otros, porque este problema no lo tuvimos nosotros por primera vez. Ha estado en otros lados y la gente encontró soluciones. Hay que buscar soluciones. En vez de quedarnos en la discusión que es muy uruguayo, de si me sacaste, no me sacaste, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y creo que sería la mejor salida para el gobierno. En vez de quedarse en discutir si trancamos el Parlamento, busquemos alternativas, pero no vayamos contra la pared. Ya sabes que por ahí no. Bueno, busquemos otra. Porque a veces rebotamos contra la pared porque queremos insistir y porque queremos... Busquémosle la salida. Muy bien, muchas gracias, Mariana. No, por favor. Como siempre. Mariana Pomies nos ayudó a poner la mañana en camino. Ustedes ya le conocen. Ella es socióloga, es directora de Cifra y es, entre otras cosas, mamá. Y vecina de... Entre otras cosas, no, eso es full time, claro, ahí sigue. Entonces digo, recibimos a Mariana Pomies, madre, y Ahí además está. socióloga y directora de Cifra. Ahí está. Que nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Mariana, como siempre. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com